Golfo de México es una de las regiones marinas más exploradas del planeta. Satélites, boyas, submarinos no tripulados y plataformas petrolíferas que han cartografiado gran parte de su superficie. Sin embargo, bajo esa apariencia de control existe una realidad incómoda. Más del 90% de su profundidad jamás ha sido observada directamente por un ser humano. En una de las zonas más profundas del Golfo, conocida como el Cañón de Perdido, se instaló una plataforma petrolífera de última generación. Su nombre era Perdido Delta 3. Se alzaba a más de 200 kilómetros de la costa, sostenida por enormes columnas de acero ancladas en un fondo marino que descendían casi 2.500 metros hasta la oscuridad absoluta. Fue diseñada para perforar donde otras no podían, para llegar a reservas que hasta entonces solo existían en modelos geológicos. Durante los primeros años, la operación fue considerada un éxito. La plataforma funcionaba a las 24 horas del día, con turnos rotativos de técnicos, ingenieros y de personal de mantenimiento. No se reportaron accidentes graves, no hubo incendios ni explosiones, nada que llamara la atención de la prensa. Los primeros registros extraños aparecieron en bitácoras internas, escritos casi como comentarios marginales. Técnicos del turno nocturno comenzaron a notar vibraciones irregulares en la estructura. No coincidían con las tormentas ni con el paso de embarcaciones. Eran pulsos lentos, repetitivos, que parecían recorrer las patas de la plataforma desde abajo hacia arriba. Con el paso de los meses, los reportes cambiaron de tono. Ya no hablaban solo de vibraciones, sino de sonidos. Golpes apagados, como si algo rozara el metal desde el fondo. Algunos describían la sensación como uñas arrastrándose por una superficie inmensa. Otros decían que el sonido no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía en el pecho, como una presión interna. Para investigar el fenómeno, se instalaron hidrófonos experimentales, capaces de registrar frecuencias extremadamente bajas. Lo que captaron no coincidía con ningún patrón conocido de fauna marina. No era una ballena, no era tectónico, no era el ruido industrial. Era un pulso grave, seguido de una pausa, luego un pulso doble y un silencio más largo. El patrón se repetía con precisión matemática cada 11 minutos. Un bioacusticista externo, consultado de manera informal, describió el sonido como estructurado, no caótico, como si algo estuviera marcando el tiempo. Poco después comenzaron los sueños. Más de la mitad de la tripulación reportó experiencias similares, sin haber hablado entre sí. Todos describían un océano inmóvil, completamente negro, sin superficie visible. No había olas, ni burbujas, ni vida. Solo una sensación constante de estar siendo observado desde abajo. Algunos decían sentir que el fondo se movía lentamente, con la misma cadencia de los pulsos, como si respirara. Muchos despertaban con sangrado nasal o dolores intensos en los oídos a pesar de encontrarse en superficie. Los médicos de la empresa no encontraron causas físicas claras. El estrés fue la explicación oficial. En 2016, Perdido Delta 3 alcanzó una profundidad récord. La perforación superó los 12.000 metros bajo el lecho marino, más allá de lo que cualquier plataforma similar había intentado antes. Fue entonces cuando todos los sistemas registraron una anomalía simultánea. La presión cayó de forma abrupta. Los hidrófonos quedaron en silencio. No ruido, no interferencia, silencio total. Durante unos segundos, varios trabajadores reportaron una sensación de ingravidez, como si la plataforma hubiera dejado de estar completamente anclada al océano. La noche del 9 de septiembre de 2016, a las 2:17 de la madrugada, la plataforma sufrió un apagón total. Todas las fuentes de energía se desconectaron al mismo tiempo. Las cámaras de emergencia funcionaron apenas 4 minutos. En las grabaciones se escuchan pasos apresurados, respiraciones agitadas y una voz gritando que nadie mira el agua. Luego, silencio. Cuando la energía regresó, 12 personas habían desaparecido. No hubo explosión, no hubo señales de evacuación, no se activaron los botes salvavidas, simplemente ya no estaban. La última transmisión enviada desde el Perdido Delta 3 fue recibida por una estación costera en Texas. El video estaba distorsionado, con interferencias constantes. La
cámara apuntaba hacia el borde de la plataforma. El mar estaba completamente en calma, como una superficie de vidrio negro. Una voz, apenas audible, susurró que el sonido no venía del fondo. Bajo la superficie, algo se movía, no rápido, no violento. Era un desplazamiento lento, imposible de abarcar con la cámara. Demasiado grande para subir, demasiado vasto para definirse. La transmisión se cortó cuando la plataforma comenzó a inclinarse levemente hacia abajo, como si algo tirara de ella desde el abismo. Cuando los equipos de rescate llegaron días después, la plataforma seguía ahí, intacta, sin daños estructurales visibles, sin tripulación. No se encontraron cuerpos, no encontraron señales de lucha, pero hallaron huellas húmedas en los dormitorios, en los pasillos, incluso en el helipuerto. Huellas que no correspondían a botas ni a pies humanos, olorosas a sal profunda, una sal que no se encuentra en la superficie. El pozo estaba sellado desde dentro. Perdido Delta 3 fue abandonado, el área restringida, los archivos clasificados. Oficialmente, el incidente quedó registrado como una combinación de fallas técnicas, estrés laboral y condiciones extremas. Extraoficialmente, nadie volvió a perforar el cañón de Perdido. Durante un tiempo, el silencio pareció suficiente, pero los instrumentos no olvidan. Años después, un consorcio universitario instaló una red de hidrófonos civiles en distintas zonas del Golfo de México. Esto con el fin de estudiar los cambios en corrientes profundas. Fue entonces cuando el pulso reapareció, el mismo patrón grave, la misma cadencia lenta, la misma pausa irregular, hasta que notaron algo imposible de ignorar. El pulso no provenía de un solo punto, aparecía en lugares separados por cientos de kilómetros, sincronizado no por distancia, sino por tiempo, como si no existiera un origen fijo, como si el origen fuera el propio medio. Más inquietante aún fue su comportamiento. Los registros mostraban variaciones sutiles cuando las embarcaciones permanecían demasiado tiempo sobre determinadas zonas del Golfo. El ritmo se aceleraba levemente. Cuando el área quedaba desierta, volvía a ralentizarse. No reaccionaba al oleaje, no reaccionaba a las tormentas, reaccionaba a la presencia humana. Un investigador escribió en un correo interno que aquello no parecía una señal emitida, sino una señal modulada después de escuchar. Poco después comenzaron los reportes informales. Pescadores que sentían una presión repentina en el pecho sin causa aparente. Capitanes que aseguraban que sus barcos no flotaban, sino que eran sostenidos desde abajo, con una estabilidad antinatural. Sonar que devolvía ecos demasiado grandes para corresponder a cualquier formación conocida. Los sueños regresaron. Esta vez, no solo entre trabajadores offshore. Personas sin relación alguna con el mar comenzaron a describir el mismo escenario. Un océano inmóvil, negro, sin superficie. Pero ahora había un cambio. En la oscuridad, algo ascendía lentamente, no con violencia, no con urgencia, con paciencia. En 2023, una plataforma situada a cientos de kilómetros del cañón de Perdido registró una anomalía idéntica. A pesar de perforar a una profundidad mucho menor, 11 minutos después del primer pulso, los hidrófonos captaron una respuesta, no desde abajo, desde alrededor. La perforación fue detenida de inmediato. El informe oficial habló de fallas técnicas. El no oficial mencionaba que el sonido parecía envolver las plataformas por completo, como si el océano hubiera ajustado su resonancia para rodear. El dato más inquietante nunca llegó a ningún informe. Fue descubierto por un estudiante que comparaba registros antiguos por simple curiosidad en la academia. Al superponer los pulsos detectados a lo largo de los años, notó una tendencia clara, lenta pero constante. El intervalo entre pulsos se estaba disminuyendo, no de forma abrupta, no de manera alarmante para quien observa un solo día, pero innegable cuando se observa el patrón completo, como un latido que se acelera. Hoy, las plataformas continúan operando. Los barcos cruzan el Golfo de México sin notar nada extraño. El mar sigue pareciendo tranquilo desde la superficie, pero si se escuchan los registros más recientes con una suficiente atención,
aparece algo nuevo entre los pulsos. Una modulación casi imperceptible, demasiado baja para ser oída conscientemente. No es ruido, no es interferencia, es un ajuste. Como si algo en lo más profundo del Golfo de México ya no solo estuviera respondiendo, sino preparándose. Y esta vez no espera ser perforado.